Muy buenas tardes, hermanos. Hoy día miércoles nosotros hemos empezado una serie de mensajes, de preguntas que la congregación me ha mandado. La pregunta que me ha enviado en esta ocasión era ¿cómo se sabe si alguien verdaderamente es un cristiano? Así que vamos a un momento de oración antes de empezar la lección. Padre amado, gracias por hoy día, por tu gran amor, y pedimos, Señor, que nos acompañe, que danos claridad a este asunto tan importante. Y pedimos, Señor, que este mensaje sirve de gran edificación y tranquilidad para muchos, y también un desafío para otros de realmente examinarse en la fe. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo soy de California, en particular en el sector de Los Ángeles, y en este lugar hay varios parques de intervenciones, Disneylandia, Knott's Berry Farm, y hay uno que se llama el Museo de Figuras de Cera, de las películas. Hay ciertos, ¿cómo se llama? Hay ciertos actores o actrices que son muy famosos, y alguien hace como una réplica de ellos en cera. Y en verdad, cuando uno está mirando estos personajes en cera, uno estaría seguro que es el actor mismo hasta que le toca, y es algo duro, no es algo como una persona. Así puede ser Richard Gere, puede ser Harrison Ford, uno de esos personajes importantes. Parece tan real, pero en verdad es solamente una representación. Igual en la vida a veces hay otras cosas, que no sé si de repente alguien entra a una casa y ve como un plato, un bolo de fruta, digamos, plátanos, manzanas, etc. Pero aún a tocarlo también se nota que es algo artificial, algo plástico, pero se ve tan real como ciertas flores que tenemos en nuestra iglesia. Hay una iglesia cerca que usan pasto sintético, que parece que fuese verdad, pero no se ve tanto verdad. Pero lo que pasa es que hoy en día hay muchas cosas que representan la vida real, pero en verdad son réplicas, copias, pero no tiene vida. Hoy en día se puede comprar una muñeca que esa muñeca tiene ruido, ¿cierto? Se ríe como bebé, chupa como bebé, se moja como bebé. Pero en verdad no tiene vida, así que uno puede después, cuando termina aburrido jugando, le coloca a un lado, ¿no? Que se hace con un bebé. Entonces, o mascotas artificiales. Yo vi uno en la tienda que estaba como en una posición de dormir, y se notaba que la guatita subía y bajaba, subía como si estaba respirando, durmiendo. Pero uno sabe de que saca la pila y ya no queda nada, porque no es real. La vida es algo muy particular, e incluso los científicos por años y años, con presupuestos millonarios, tratando de descubrir cómo producir vida, y hasta el momento nada, porque uno solo es la fuente de vida verdadera, y esto es Dios. También hay iglesias que tienen una estructura, tienen una cruz afuera, uno adentro, tiene gente sentada en bancas, está escuchando música bonita, está mirando gente con un libro, tiene personas que están todos con corbatas y vestidos de cierta forma, pero en verdad ellos pueden tener figuras de Cristo y crucifijos o cruces allá en varias partes, etc. Pero falta una sola cosa: la vida real. Y este fue lo que se mandó una carta a una iglesia, que es la iglesia en Sardis, y dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 a 6, la carta, hay 7 cartas que Cristo escribió a las 7 iglesias de Asia, y resulta que esta es la iglesia de Sardis, es la quinta iglesia, la quinta carta. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras,
y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí es la carta a la ciudad de Sardis. El que tiene las 7 espíritus. En el libro de Isaías, capítulo 11, ¿quiénes son los 7 espíritus en la mano de Cristo? Yo creo que hay una pista en Isaías capítulo 11, versículo 1, que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de la inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 atributos, o en otras palabras, cuando Cristo habla de los 7 espíritus, yo creo que es simbólico por el mismo Espíritu Santo. Las 7 estrellas, está normalmente hablando estrellas de ángeles, pero ángeles es la palabra ángelos en la Biblia, que significa, en griego, significa mensajeros, y muchos creen que el ángel de la iglesia está hablando del mismo pastor que está recibiendo la carta de la iglesia. Entonces la ciudad de Sardis quedó unos 50 kilómetros sudeste de Tiatira, otra de las iglesias, al pie del monte Temolo, en el valle fértil, en este sector del río Hermus. Y muchos caminos cruzaron en Sardis, haciéndolo un centro comercial y con mucho tráfico de varias partes. Capital antiguo de la provincia que se llama Lidia, y el rey Croesus reinó con muchas riquezas hasta su conquista por los persas, por el rey Ciro. Más tarde fue conquistado también por Alejandro Magno y también por Antíoco Epífano, es decir, Antíoco el Grande. En 17 después de Cristo fue destruido por un terremoto, pero por la generosidad del rey o emperador Tiro fue reconstruido y floreció, pero no como antes. Lo que sabemos de la iglesia de Tiatira, de la iglesia de Sardis, es nada más lo que vemos en esta carta, que no es mucho. Solamente era una iglesia que tiene la apariencia de vida, pero faltaba. Así que como fruta artificial, como pasto sintético, como una mascota de que solamente se mueve, pero en verdad no tiene vida. Entonces vemos lo que la virtud que faltaba en esta iglesia. No importa la riqueza, no importa el edificio, no importa los programas, no importa la música, no importa nada. Si la presencia de Cristo y la vida espiritual no está presente, está muerta la iglesia. Entonces Juan capítulo 1, versículo 4 dice que Cristo dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Más tarde en Juan también, capítulo 10 y versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Así que Dios quiere que la iglesia tenga vida. Hay muchas personas que tienen el vocabulario cristiano, habla de cristiano, oye, creyente, bendiciones, hermano, etc. Pero muchas veces nada más la boca por afuera. No se va a saber quién es un verdadero cristiano solamente por lo que sale de la boca, por la forma de vestirse el día domingo. Entonces, vamos a ver algunos puntos ahora, porque en este mensaje sobre la iglesia de Sardis también hablando sobre qué es verdadera vida, y vamos a ver cómo se sabe si uno es verdadero hijo de Dios. La vida verdadera solamente viene de Dios, no hay otra forma. Salvación no viene por membresía, por bautismo, por obediencia, por reglas, por abnegación, sacrificio, indoctrinaciones o buenas obras. Hay gente que dice: pero pastor, yo levanté la mano. Muchas personas pueden levantar la mano, de eso no salva a nadie. Pero yo pasé adelante en un altar. Sí, uno puede ser tocado por Dios, pero no significa todavía que es hijo de Dios verdadero. Pero fui bautizado. ¿Sabe que Judas Iscariote también fue bautizado, pero no era salvo? Entonces, es más que bautismo, más que pasar adelante, más levantar la mano, así. Así que, por el hecho que una persona va a la iglesia, no significa que es un cristiano, como si una persona se mete en el mar, es un pez.
¿ok? Entonces, ponerse uniforme no lo hace un soldado, o poner la camiseta de la selección no lo hace parte del equipo, ¿ok? Es decir, Juan capítulo 1, versículo 11, habla de que para que alguien sea un verdadero hijo de Dios, tiene que ser regenerado, tiene que ser nacer de nuevo. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino, y a lo suyo no le recibieron, mas a todo lo que le recibieron, a lo que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad del varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora está hablando del verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que el verbo está hablando del Hijo de Dios, Cristo Jesús, y dice que a todos los que lo reciben, a ellos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy llegamos a la conversación entre Jesús y Nicodemo en capítulo 3 de Juan, y dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nació de la carne, carne es. Lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Aquí hay un contraste entre dos nacimientos. El nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Por eso dice, el que no nace del Espíritu y de agua. Entonces el agua no está hablando de bautismo. El nacimiento de agua habla simbólicamente del nacimiento de físico del cuerpo, y el nacimiento espiritual del Espíritu Santo. Entonces después dice que si no nacer de agua y del Espíritu, agua el primer nacimiento, Espíritu segundo. Después sigue con el mismo contraste, lo que de la carne, el primer nacimiento carne es, y lo que es el Espíritu, el segundo nacimiento es nacido de Dios. Entonces, sabiendo esto, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, o literalmente nacer de arriba. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay que nacer de arriba, hay que nacer de nuevo. O en Tito, capítulo 3 y versículo 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración, regenerar, renacer, una nueva vida, nacer de nuevo. Todo esto también dice en 1 Pedro 1 versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces lo que nosotros vemos es lo siguiente. Nosotros vemos que un verdadero cristiano tiene que nacer de nuevo. No es solamente aprender, ser miembro, estar registrado en el libro de actas. No es solamente llegar a la iglesia con corbata, a memorizar versículos bíblicos, saber las historias bíblicas. Es más que conocimiento en la cabeza, es renacer. Es el espíritu muerto que sucedió, como dice en capítulo Efesios 2:1. Dice que todos nosotros desde Adán y Eva nacimos espiritualmente muertos. Porque cuando Adán y Eva pecaron, se rompió la relación entre el ser humano y Dios, y cada ser humano nace espiritualmente muerto, como un vacío adentro, que no se puede llenar con cualquier otra cosa fuera del renacimiento de Cristo Jesús. Efesios capítulo 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, entonces, el error de que yo veo muchos hoy en día en el afán de evangelizar, es decir, que tratamos de cambiar una vida de una persona de evangelismo, es como una venta de autos, ¿sí? Mire, firma acá, ya, ok, ya eres salvo, ¿cierto? Pensando que en unos 5 minutos yo puedo, si repite esa oración en 5 minutos, ¡pum!, estás salvo. Y muchas veces el trabajo muy rápido, no muy contundente, y no se ve la persona después para ver si hubiera un cambio que sucedió en la vida de uno.
¿ok? Entonces, yo creo que hay una lucha. Cuando yo quiero conversar con alguien de salvación, yo veo que estoy en una batalla espiritual. Yo veo que algo me está tratando de frustrar mis pensamientos. Yo tengo que luchar para concentrar. Porque Satanás no quiere que una nueva vida nazca espiritualmente en la vida. Así que en ese sentido nosotros vemos de que, por ejemplo, cada uno de mis 4 hijos nacieron bajo circunstancias diversas, difíciles. Hans nació en una tormenta de nieve en Estados Unidos. Derek nació en una tormenta de lluvia en tiempo de toque de queda ya en nuestro primer año acá en Chile, cuando ni siquiera hablaba, no hablaba español. Estaba llevando a mi señora cruzando Santiago en un toque de queda. Había un solo auto en todo lo que yo vi en la calle y la agua estaba subiendo hasta las ruedas del auto. Así que el Dustin también quedó en pan el vehículo y mi señora tuvo que empujar embarazada para partir el motor para llevarla al hospital. Y Heidi fue tan rápido que una vez que yo dejé a mi señora fui a dejar a mis 3 hijos y al volver ya estaba nacido. Así que cada uno, pero yo sé que era una lucha para traer una nueva vida en este mundo. Yo creo que cuando uno acepta a Cristo como Salvador personal, no solamente 1, 2, 3 ya salvo, sino que hay un momento de un nuevo nacimiento. Incluso yo creo que antes de estos si hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo embarazo primero, como Dios está trabajando en la vida de la persona. En Juan capítulo 6, en la Biblia habla de esto y dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le he hecho fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dios Padre siempre está trabajando en la vida de uno con dificultades y problemas y inquietudes y poniendo vidas en contacto con otras personas en necesidad, etc. Y ese tiempo antes de aceptar a Cristo es como yo llamo un embarazo de nuevo, como antes del nacimiento de nuevo. Así que Dios preparando a la persona, el Espíritu Santo convenciendo de pecado en nuestra vida y trayéndonos al Evangelio, como dice en el libro de Juan también. Entonces Dios siempre trae a la persona antes que la persona acepta al Señor. Cosa que la persona que acepta al Señor no ha visto en la mano de Dios, pero después se puede decir: ahora entiendo que Dios me estaba trabajando en el fracaso de mi matrimonio, en mi hijo descarriado, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto, yo veo que nosotros estamos mirando que si alguien es verdaderamente salvo, es un acto de Dios de salvarnos cuando uno se arrepiente de sus pecados, abre su corazón e invita a Cristo a entrar como su único Salvador y Señor. Entonces, con esto, Juan dice en Juan capítulo 3, versículo 8, que la persona que es nacido de nuevo es como el viento. Uno dice nuevamente en ese versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, que esa ilustración que Cristo usaba, es decir, que es como el viento. ¿Cuánto ustedes pueden ver el viento? En verdad no puede ver el viento, solamente puede ver el resultado. Ahora yo veo blanco en el mar, afuera de mi departamento mirando. Yo veo como hay mucha agua blanca y dice: hay mucho viento. Ahora yo veo los árboles moviendo, hay viento. Ahora yo veo las hojas bailando allá en la calle, ahora hay viento, ¿cierto? Uno puede sentir la fuerza del viento, pero no lo puede ver. Y así un cristiano se nota no porque ve el cristiano, cualquier persona no se ve, un cristiano no se nota porque usa una ropa diferente, el color de la piel cambia, sino que se ve un cambio, se nota en la diferencia en lo que resulta después de recibir a Cristo como Salvador personal. Ahora, la segunda cosa que quiero mostrar en esta lección es que la vida espiritual verdadera, así que alguien verdaderamente cristiano, es algo más adentro que afuera. La transformación comienza adentro y trabaja hacia afuera, no como en muchas iglesias que pone mucha énfasis en lo externo, reglas, mandamientos,
uno tiene que ceder, uno tiene que cumplir. La verdad es que es algo de la naturaleza. Uno puede sacar la fruta de un árbol, pero no puede cambiar su naturaleza. Y hay muchas iglesias cuando una persona llega y dice no puede tomar eso, no puede hacer esto, no puede ver esto, no puede hacer esto, no puede vestirse así, hay que usar esto, hay que hacer esto tantas veces al día, hay que hacer esto. Y ese te hace un cristiano, no. Así que uno llega a un árbol naranjo, saca todas las naranjas, pero sigue siendo un naranjo. Porque hay que cambiar la naturaleza. Y así aquí, yo puedo entrar a un lugar, si no tengo Cristo en mi corazón, puede ayudarme a no mentir, puede ayudarme de tratar bien a mi prójimo, puede hacer muchas cosas, pero si no hay un cambio de mi naturaleza, siempre la verdadera salvación comienza de dentro y sigue llegando hacia afuera. Y no al revés cuando ya está bajo muchas restricciones desde afuera hacia adentro. Así que Nicodemo, cuando estaba escuchando a Jesús, él no entendió. Así que, de nuevo, yo he visto eso. En las iglesias donde hay menos interno, hay compensación más externa, más ropa especial de locura, más crucifijos grandes, más imágenes, más cosas, todo externo. Sí. ¿Por qué? Porque falta algo de... Bueno, alguien tiene Cristo en su corazón, no necesita mucho simbolismo, que no está comprobando a todo el resto del mundo que yo soy hijo de Dios. Entonces, pero ahora yo quiero llegar un poco más específico a algunas cosas, porque algunos me preguntan, pero ¿cómo es una persona? Yo quiero saber, porque a veces tengo dudas. Bueno, dudas no significa que no es salvo. Por hecho, Juan Bautista tenía dudas. Podemos ver a lo largo de la Biblia, hasta Pedro tenía dudas, etc. Así que dudas es nada más la mente contemplando ciertas cosas, y muchas veces el mismo Satanás planta la semilla de dudas. Yo sé que se puede distinguir entre una vida y algo que no es vivo, así que yo escuché en estos programas de médicos allá en la televisión, etcétera, que no me gusta, porque cada vez que yo veo un programa y alguien tiene un problema del hígado, yo empiezo a sentir los síntomas. Yo soy medio hipocondriaco, así que prefiero no ver nada, no escuchar nada, no quiero que nadie me diga que tengo algo, porque prefiero vivir hasta que Dios me lleve. Sin embargo, en ese programa, una mujer estaba creciendo la guatita, entonces se suponía que estaba embarazada, pero cuando había una intervención así, encontraba que era un tumor creciendo muy gigante, y no nada más de un bebé. ¿Cómo se distingue entre un tumor y un bebé? Obviamente es muy fácil, ¿cierto? De que es algo que tiene vida, algo que está respirando, algo que es autónomo, ¿cierto? No algo que está obviamente que se separa del cuerpo, ya se muere. Entonces nosotros necesitamos ver de que yo nunca trato de hacer que gente cristiana se siente dudas. Por eso estoy muy cuidadoso en la forma que voy a enseñar la lección. Porque yo era cristiano y por tantas prédicas, etcétera, me hizo dudar de mi salvación, quizás comparándome con otras personas, quizás no mirando tanto progreso. Así que yo fui bautizado 2 veces, etcétera. Una sola vez era suficiente, pero la segunda vez es para asegurar. Y yo no quiero producir una falsa dudas, ni tampoco falsa esperanza. Así que voy a tocar algunas cosas ahora. Entonces... número 1, la primera cosa es una conexión con Dios. Una persona verdaderamente salva tiene una conexión con Dios por lo espíritu y no por emociones. Emociones nos traicionan, ¿ok? Uno no es salvo por las emociones. Yo he visto gente cuando acepta a Cristo como Salvador personal, casi ve fuegos artificiales, dice, oh, gloria a Dios. Pero mayormente yo veo a otra persona que está mirándome y dice que, ¿ese fue todo? Yo esperaba más yo. Entonces, pero quiero que sepa que no es mi emoción que asegura si soy o no soy salva. Nuestras emociones, número 1, nos traicionan. Nuestras emociones son variables, a veces son altas, a veces bajas. Entonces, cuenta la historia. Cuando yo, hace 44 años más o menos, me casé. Me acuerdo el día de la boda, era algo muy especial. Me acuerdo que había como 500 personas en la boda, una iglesia grande, mi esposa era la secretaria de esta iglesia, entonces tenía 3 pastores involucrados en la ceremonia. Era algo, un espectáculo, parece. Pero me acuerdo que una semana más tarde yo había vuelto al trabajo y estaba caminando y me acuerdo una idea
entró a mi cabeza mientras estaba trabajando. Y dije, wow, ¿es verdad? Yo me casé la semana pasada, pero no me siento nada diferente hoy día. Me siento la misma persona, 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, ¿cierto? Yo soy la misma persona, no he cambiado. Pero en verdad algo había cambiado, porque la semana anterior yo era soltero y ahora soy casado. No importa mis sentimientos, es un cambio. Cuando una persona entra en esta decisión de recibir a Cristo, Cristo ofreció, como en Apocalipsis capítulo 3 también dice que aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Okay, el que tiene el Hijo de Dios, 1 de Juan 5, tiene vida eterna. Tanta promesa que Cristo quiere entrar. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cristo ofreció su parte. Ahora la parte del pecador tiene que darse cuenta que el pecador tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que por fe aceptar la crucifixión o la muerte de Cristo en la cruz como sustituto en mi lugar y su resurrección como un hecho y aceptarlo. Así que hay un contrato, así que ya es hijo de Dios, entra una relación por adopción, por nuevo nacimiento, y no importa cómo me siento así, cada persona es diferente, pero no depende de los sentimientos. Uno puede sentir salvo un día, el próximo día puede tener dudas, pero eso no cambia su estatus con Dios. Entonces, en esto, por ejemplo, yo tengo 4 hijos, y los 4 hijos que tengo, desde Hans, Derek, Dustin y Heidi, ellos siempre van a ser mis hijos porque nacieron de mi señora y yo. ¿Okay? Ellos siempre van a ser mis hijos. No son mis hijos por conducta. No podemos distinguir siempre. Alguien dice, esa persona no es salvo, pero mire su conducta. Y yo digo que yo conozco cristianos que se portan igual como los inconversos porque piensan como los inconversos. Pero mis hijos son mis hijos no por conducta, mis hijos son mis hijos por su relación. A veces son mis hijos obedientes, a veces son hijos de mi señora desobedientes. No, perdón. Siempre son mis hijos, siempre son hijos de mi señora, sea obediente o desobediente. Y piensen en Noé y el arca. Cuando Noé y su familia entró, el arca y el diluvio llegó. El arca representa a Cristo. Uno, aceptar a Cristo, está puesto adentro del arca simbólicamente. El diluvio es el castigo de Dios, la segunda muerte. Y no importa la conducta de Noé, una vez que está adentro del arca, sigue siendo salvo adentro de del arca. Entonces, cuando uno quiere ser con la confianza que yo acepté a Cristo, no fue algo superficial, ya está en mi corazón o está en el corazón de tal persona, uno entonces empieza a tener una nueva perspectiva. Esa nueva perspectiva, por ejemplo, yo antes miraba a Chile cuando yo era niño porque mi papá vivía en Chile. Entonces él me contaba muchas historias y yo vi a Chile a través de los ojos de mi padre terrenal. Yo me acuerdo la historia que contaba de Potreríos, donde él vivía, o cuando bajaba a Barquito, que estaba allá en Chañaral abajo. Yo tenía un concepto de los terremotos, de la falta de lluvia en el norte, etcétera, etcétera. Pero una vez yo llegué acá y Cristo puso en mi corazón, y yo empecé a ver Chile en otra forma, la necesidad espiritual de las personas, tanto aquí, tanto en todo el mundo, pero acá, y que Dios tenía un plan para mí de trabajar aquí. Entonces yo empecé a ver el mundo a través de los ojos de mi Padre Celestial. Una persona que tiene Cristo en su corazón comienza a tener una perspectiva diferente, ver el mundo de forma distinta. Es decir, tiene los ojos de su papá, pero debemos todos tener los ojos de Dios, del Padre, para ver cómo Él ve la cosa. También nosotros entramos en una nueva familia, dice, por adopción, somos hijos adoptados, Abba Padre llamamos a Él, o por nacimiento nuevo, los dos. La parte uno es por relación, la otra parte es legal. Y en ese sentido vemos que en Juan capítulo 13, versículo 35, en Juan 3:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Hay algo de un cristiano que le gusta estar con otro cristiano. Si hay una persona, yo soy cristiano, pero me carga cristiano, no me gusta estar en la iglesia, no me gusta acá, ninguna persona, prefiero que estar con los inconversos. Esa es mi primera duda. Porque no digo que todos los cristianos son buenos, no digo que una persona tiene que vivir como siempre cristiano, al contrario. Dios nos ha puesto en este mundo para ser sal y luz y tener influencia sobre los demás.
Pero si yo tuviera que pasar tiempo con un inconverso o un cristiano, prefiero un cristiano. Tengo más en común. Cuando hablo con un inconverso de las cosas de Dios, es como si fuese un extraterrestre para ellos, ¿cierto? Las cosas que hablo ellos no tienen ningún entendimiento. Entonces con esto vemos de que una nueva familia, ahora tengo hermanos, además que mi padre. También una nueva actitud, tanto no hay antagonismo contra la iglesia, al contrario, amo la iglesia, amo a los judíos. El mundo rechaza a los judíos, Satanás odia a los judíos. El cristiano es alguien que le cae bien Israel, que quiere Israel, que ora por Israel. La promesa de Dios a Abraham, voy a bendecir lo que bendice a Israel y maldecir lo que maldice. Entonces, actitudes nuevas cuando alguien tiene a Cristo como su Salvador personal. También hay una nueva paz, como dice aquí en Romanos capítulo 8 y versículo 14. En Romanos capítulo 8, yo quiero que vea esa nueva paz porque es algo intangible, pero el Espíritu de Dios trabajando con mi espíritu, dándome paz de que soy hijo de Dios. Romanos 8, no significa que no hay dudas de vez en cuando, pero sí hay momentos cuando una persona siente la presencia del Señor. Dice versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es lo que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, en primer lugar es la conexión con Dios, nueva familia, nuevo Padre, la paz de Dios que está dentro de mí por el Espíritu Santo. En segundo lugar, comprensión de las Escrituras. Yo hablé una vez con una señora en una iglesia en La Serena y ella era bautista por toda su vida, de la iglesia bautista de la convención, llegó a nuestra iglesia y ella dijo una vez, ella siempre le gustaba hacer cosas de beneficio al prójimo, ir al hospital, hacer cosas buenas, etc. Pero me dijo, pastor, no sé, pero yo no entiendo nada de la Biblia. Yo leo la Biblia pero no entiendo nada. ¿Qué significa? Ahora voy a leer esto. Dice en 1 Corintios 2, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el salvo, juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Y versículo 16, y al final dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo que me permite entender. Ahora, no digo todo siempre al principio, quizás lo básico al principio, pero un verdadero hijo de Dios puede comprender las Escrituras, la justificación, la salvación, que Cristo murió en la cruz por nosotros, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Es decir, que la parte que Cristo viene de nuevo, el cristiano puede comprender, pero si no tiene Cristo en su corazón, lo único que quizás puede entender es un poco la parte histórica, arqueológica, cosas así. Yo tenía un profesor en la universidad secular, antes de ser pastor yo saqué un título en la universidad y tuve un profesor de historia occidental, ¿cierto?, de la civilización occidental. Y él dijo a la clase, no a mí, pero él dijo a la clase, yo he leído toda la Biblia tapa a tapa, no entiendo nada. Claro, y él muy antagonista, contra la iglesia, contra los cristianos, muy vulgar en su manera de ser. Y no era cristiano, y él no proclamaba ser cristiano, pero él leyó la Biblia. Leyendo la Biblia no va a dar mucho entendimiento hasta que Cristo esté en su corazón. Bueno, yo tenía 13 años, visité una iglesia con mi hermana y mis padres, y en esa iglesia me regaló una Biblia. Estaba tan feliz, mi primera Biblia. Llegué a la casa y abrí la Biblia así y empecé a leer. Estaba en Proverbios. Yo leí un solo 10 versículos y cerré y dijo, yo no entiendo nada, y no volví a abrir una Biblia nuevamente hasta que como joven acepté a Cristo y de repente se abrió totalmente. Así que comprensión de las Escrituras. Teólogos, inconversos, por lo más que han estudiado griego y hebreo y todo,
teología sistemática y todos los teólogos de antaño, no va a entender lo básico de la palabra de Dios en cuanto a la fe en Cristo Jesús salvación, porque como hombre natural, la palabra para un inconverso no comprende las cosas. Ahora, número 3, la conciencia. Romanos 2:15 dice, todos tenemos una conciencia, pero la conciencia del cristiano es mucho más viva, mucho más despierta. Cosas pequeñas molestan, una pequeña mentira, un pensamiento perverso, cualquier cosa, y nos da una pena, una carga de conciencia, nos da rabia que yo estoy así. En cambio, el mundo tiene conciencia y siempre está justificando. No, todo lo hace, no hay problema con esto. Pero no el cristiano. Una persona puede esconder sus actos, una persona a un cristiano puede también engañar a los demás, pero él sabe, el Espíritu Santo dice que tú eres culpable. Así que es muy así. Entonces, la paz es la señal que tengo una conciencia con Dios que es buena. Muchas personas tienen dudas de salvación no porque no tienen Cristo, sino porque han pecado y está sintiendo la convicción del Espíritu Santo en su conciencia, igual cuando el Espíritu Santo trabajaba antes de ser salvo, está trabajando en su vida igual. El Espíritu Santo nos convence de pecado aún siendo cristianos. Y a propósito, los cristianos pueden seguir pecando. Así dice Romanos capítulo 7. Pablo dijo, lo que quiero hacer no entiendo, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer, esto es lo que hago. Así, Pablo luchaba, todos luchamos. Todos tenemos que luchar y tener victoria día tras día, pero la conciencia despierta es una señal de que en verdad Cristo está. Una persona pasa adelante porque hay algo malo en su vida y a lo mejor no soy salvo. No, eres salvo y el Espíritu Santo está trabajando muy bien con tu conciencia. Felicidades, no que está pecando, pero felicidades que el Espíritu Santo está trabajando con tu conciencia. ¿Ok? No queremos desconectar como hay gente que saca la pila del detector de humo o ponga winches sobre los sensores del auto para que no haya una luz roja siempre mostrando. Hay un problema. Número 4, hay crecimiento y fruto. ¿Okay? Un crecimiento y fruto. Todo lo que vive crece. Por esa razón, cuando un niño quiere tener las líneas en la puerta, ¿cierto? Cada vez más alta. Está creciendo, me siento bien. Pero que mamá y papá dicen que no he visto ningún cambio, siempre igual. Entonces queremos ver que la talla de los zapatos está subiendo. ¿Cierto? La edad sigue rápido, creciendo muy rápido. Pero Mateo 13 dice que la semilla fue plantada y brotó. La cosa viva, la cosa muerta, los pájaros vinieron y quitaron la semilla antes. En otro, no había suficiente profundidad y no había raíces para crecer. Entonces, pero cuando encontró terreno fértil, creció. Pero hay diferencia, 30, 60, 100. Así que no debe estar comparando tu vida con otras personas, pero sí debe ver de que mi vida hoy es diferente que el año pasado. Hay progreso en tu vida, creciendo, y hay fruto en su vida. Es decir, puedo ver cosas que ha cambiado por la presencia mía, la influencia mía. Gente que van a aceptar a Cristo como Salvador personal. Gente que yo estoy influenciando a la gente con mi presencia. ¿Ya? Entonces, cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, primeras 6 semanas de entrenamiento básico, había lugares donde había, ¿cómo se llama? Este litero, ¿cierto? Como una cama con otra así. Y yo estaba en la parte de abajo y había otro joven que está en la parte de arriba. Él es del estado de Georgia, yo era del estado de California. La gente de California habla perfecto en inglés. La gente de toda otra parte habla con acento malo. Entonces, después de 6 semanas con este joven de Georgia, llamé a mi hermana melliza y ella me escuchó y dijo, David, está hablando como si estuviese de Georgia. Sí, el acento me pegó a mí. Entonces resulta que cuando una persona es cristiano, su vida como sal, su vida como luz debe pegar a gente. Es decir, que la gente debe estar como una influencia. Espero que como verdadero hijo de Dios yo tengo una influencia. Tenía influencia sobre mi mamá y papá que se convirtieron después. Tenía influencia sobre otra hermana, también mía. Entonces, cuando la gente estaba mirando a los discípulos, dice que se notaba que habían estado con Jesús.
era pescador y todo eso, pero se notaba que habían estado con Jesús. Entonces resulta que cuando alguien no te ha visto por mucho tiempo y tú después aceptas a Cristo en su corazón, después cuando alguien está contigo y dice, hay algo diferente en tu vida, no sé cómo es, pero hay algo diferente en tu vida. ¿Y qué pasa dentro de su cabeza? Se nota que han estado con Jesús. Cuando la gente te conoce, ellos piensan que han estado con Jesús o no ven ninguna diferencia, como si fuese un inconverso. Entonces, nosotros vamos así. Número 5, decidimos terminar por la hora, pero es la disciplina, el libro de Hebreos, por favor. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que reciba por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos o hijos ilegítimos y no hijos. En otras palabras, cuando un inconverso peca, a veces nada pasa porque tiene un juicio divino esperando, que va al gran trono blanco a recibir lo merecido. Pero un cristiano, un verdadero hijo de Dios, no va al gran trono blanco, va al tribunal de Cristo. No van a dar cuenta por pecado, porque el pecado fue juzgado en la cruz, clavado en la cruz, está tomado, está perdonado. Por esa razón, dos jóvenes igualmente culpables del mismo delito, uno cristiano, otro inconverso, y después ellos están huyendo y la policía está persiguiendo. ¿A quién va a pescar primero? El cristiano, porque Dios no quiere que los cristianos tengan éxito en pecar. ¿Okay? Si mi hijo con el vecino está jugando atrás en mi patio y están jugando con fósforos y prendió el arbusto y después yo llego y apago el fuego, entonces hablando con los dos niños, uno es mío y otro del vecino, ¿qué voy a decir? Yo voy a decir al niño del vecino, vete a tu casa, y a mi hijo yo voy a enviar la casa para una disciplina. Yo no solamente disciplino a mis hijos, no los demás. Yo solamente disciplino a sus propios hijos. Si se ha portado muy mal y no se arrepiente y vienen ciertas sanciones, esa es una buena señal, no mala señal. Es una buena señal que Dios te ama, porque a quien Dios ama, disciplina. Dice en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Pero después dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que no lleve fruto no es su hijo. Lo que lleva fruto lo limpiará. Es decir, saca lo que no debe estar. La disciplina, la limpieza, está podándonos. Esa es otra señal que uno es hijo de Dios. Si uno puede vivir una vida desenfrenada de pecado y nada pasa, es bien probable que esa persona nunca en verdad había aceptado a Cristo. Porque nadie pierde la salvación. Pero dice acá en el libro de Mateo que toda planta que mi Padre no plantó será desarraigado. Es decir, no hay caso de una planta que fue plantada por Dios desarraigada. Porque la salvación no se pierde. Aunque uno cae en tentación, no pierde la salvación. Pero sí puede traer disciplina. Entonces, en el Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5, ahí Cristo está diciendo el que venciere. Así que hay que vencer para ser parte de la familia de Dios. Vencer, dice en 1 Juan capítulo 5, 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La importancia aquí es lo siguiente, no estamos hablando de Club Leones o Club Rotary, está hablando de la eternidad. Así que es muy importante que uno sepa que yo soy verdadero hijo de Dios. Ahora, uno estoy tratando de ver si alguien eso no es. ¿Cuántas veces cuando era padre joven y mis hijos están durmiendo, de repente yo estoy mirándolos y están tan quietos? No cuando estaba vivo, no cuando estaba despierto, cuando estaba durmiendo tan quieto. Me acuerdo en algunas ocasiones me asustó. Y tuve que venir y mirar hasta que yo vi el pechito del niño. Qué bueno, está respirando, está vivo. ¿Okay? Y ahí como pastor muchas veces estoy mirando así, no veo nada. Y de repente, un respiro, y tiene vida. Entonces, en esto dice acá que nosotros debemos ser vigilante, velar. Según el Corintios 13, versículo 5,
no se moleste si alguien se acerca y dice, usted es salvo, usted es cristiano, no debe molestar. Si es cristiano, ¿por qué se molesta? Sí, y mi testimonio, yo acepté a Cristo tal día, tal hora, etcétera, etcétera. Entonces dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, desde que no tiene Cristo. Entonces resulta que yo voy a la revisión técnica para ver si todo está bien. Y también podemos hacer una revisión técnica. Yo creo que a esa etapa de mi vida no es necesario ver, no estoy salvo. Pero yo creo que los primeros meses, primeros años, si de repente yo estoy tratando de hacer una lista, chequeo. No, pero yo entiendo la palabra de Dios. Amén, yo soy salvo. Cristo me disciplina, por lo menos la conciencia mía muy viva. Claro, que yo veo que me gusta estar con el pueblo de Dios. Yo veo que tengo paz en mi corazón. Entonces, yo veo fruto en mi vida. Así que cada uno debe ver que está en toda la cajilla, ¿cierto? Que se está haciendo un tipo check. Ahora, resulta, por el resto del tiempo no vamos a parar ahora por el mensaje, pero es la diferencia entre inclusión o exclusión. Es decir, que yo llego al aeropuerto en Santiago o más, cuando yo llego al aeropuerto en Los Ángeles, hay dos filas. Una fila para los ciudadanos y residentes y otra para los turistas o los visitantes. Entonces, obviamente yo estoy feliz, yo estoy entrando, yo soy ciudadano, puedo entrar a la fila, no es tan larga, etcétera, etcétera. Ahora, eso es solamente para entrar a un país. Para entrar al cielo, exclusión e inclusión. Nadie quiere ser excluidos. Estamos hablando de la eternidad. Así que si alguien tiene dudas, puede ser lo que hice con mis padres después de 65 años. Después de 65 años con mis papás, ellos tenían una boda por el civil, pero nunca tuvieron una boda de iglesia. Entonces resulta que yo ofrecí y ellos hicieron una boda al cumplir los 65 años casados, que mejor ejemplo para mí de matrimonio. 65 años fieles, etc. Ahora, resulta que ellos renovaron su voto. No significa que no eran casados antes o más casados después, solamente era renovación de votos. Y yo siempre digo a una persona que ya acepta a Cristo en su corazón, si llega un momento que hay una angustia de dudas, muchas veces el mismo Satanás puede plantar la cosa, simplemente haga una renovación de votos, vuelve a comprometerse con Cristo entrando en su corazón. Si ya está en su corazón, no va a cambiar mucho, pero para bajar sus dudas. Si no está en su corazón, va a arreglar el problema y Cristo va a entrar y va a tener salvo. Acuérdense, no estamos hablando de algo pasadero, estamos hablando de la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Así que espero que este mensaje haya ayudado en sentir de que, gracias al Señor, tengo las cosas para darme esa confianza de que Cristo es mi Salvador. Y si algo sucediera y yo muriera, o si llegase el rato luego, yo tengo la certeza que voy a estar en el cielo. Gracias y que el Señor le bendiga.